a todos. En el vídeo de hoy os voy a mostrar los principios básicos que deben respetar todos los ejercicios que vamos a realizar en nuestras clases de Pilates. Antes de enseñároslo, he de decir unas normas básicas de cualquier tabla de ejercicio terapéutico, incluido estas tablas de ejercicio terapéutico basado en Pilates, que son la primera y principal, la regla del no dolor. Ningún ejercicio debe provocar un dolor. ¿Vale? Sí podemos notar musculatura, pero nunca debemos provocar dolor en zonas peligrosas, como por ejemplo zona lumbar o cervical. Al salir de la clase nunca debemos tener más dolor, y ese día, el día que venimos a Pilates, nunca debemos presentar más dolor del que teníamos antes de venir a la clase. Es decir, la clase de Pilates no debe aumentarnos ninguno de los dolores que tengamos, al contrario, debería disminuir las molestias, la rigidez y salir de la clase mejor, más estabilizados y con menor dolor. Otra norma que vamos a seguir en nuestras clases es la calidad frente a la cantidad. Es decir, vamos a dar preferencia a realizar los ejercicios de manera correcta en lugar de realizar mucha cantidad de ejercicios o ejercicios tan fuertes que seamos incapaces de mantener la estabilidad. Por ejemplo, no me sirven de nada unos abdominales muy potentes que no son capaces de estabilizarme la pelvis o la zona lumbar, o al contrario, los tengo tan fuertes que no me permiten un movimiento que debería realizar la zona lumbar. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a empezar con los principios básicos de nuestras clases de Pilates. Son 5. El primero es la respiración, hay que respirar de una manera determinada. El segundo es la estabilidad de la zona lumbopélvica. El tercero es la estabilidad de la zona dorsal. El cuarto es la estabilidad de las escápulas y el quinto, la estabilidad cervical. Y cada uno de los ejercicios que realicemos debe respetar todos esos principios. Bueno, en cuanto a la respiración, tenemos varios tipos de respiraciones. Lo voy a hacer con las piernas rectas para que se vea mejor. Existe un tipo de respiración abdominal en el que el tórax prácticamente no se mueve y lo que hacemos es bajar el diafragma de manera que empuja todas las vísceras y sale la tripa hacia afuera. Y soplamos. Este tipo de respiración no nos vale en Pilates porque al bajar el diafragma y distender los abdominales estamos desprotegiendo la zona lumbar. Entonces este tipo de respiración no nos vale para Pilates. Luego tenemos otro tipo de respiración torácica alta en el que trabaja mucho la musculatura accesoria, que es la del cuello. ¿Vale? Aquí trabajaríamos demasiado la musculatura cervical y es un tipo de respiración que vamos a intentar evitarla precisamente para no sobrecargar las cervicales. Entonces el tipo de respiración que nos queda, que es el que vamos a intentar realizar en nuestras clases de Pilates, es una respiración dorsal baja, es decir, vamos a utilizar la parte basal de los pulmones, intentando hinchar las costillas no por arriba, sino por la parte de abajo. Ese tipo de respiración. Tomando aire por la nariz y soplando por la boca. ¿Vale? Siempre vamos a ejercer una ligera resistencia a la salida del aire que nos va a ayudar a contraer los abdominales. Es decir, si yo tomo aire y para soplar simplemente relajo, mis abdominales siempre van a estar relajados. Sin embargo, si ofrezco resistencia a la salida del aire, ya consigo activar la musculatura abdominal, que es la principal protectora de la zona lumbar, ¿vale? Toda la faja abdominal, todo el complejo abdominal es el principal protector de la zona lumbar, zona diana de nuestras clases de Pilates, ¿vale? Entonces la respiración que vamos a hacer va a ser una respiración costal baja asociada a una expiración forzada contrayendo abdominales. Tomaríamos aire y lo echamos activando abdominales. En algunas circunstancias realizaremos también una respiración a 2 diafragmas, en la que en lugar de dejar que las costillas desciendan, las vamos a mantener arriba. En la respiración normal tomamos aire hinchando costillas y al soplar activamos abdominales y dejamos que bajen.
pero en la respiración a 2 diafragmas, entendiendo como 2 diafragmas el diafragma torácico y el diafragma pélvico, también llamado suelo pélvico, la respiración que vamos a conseguir es hinchando costillas, las dejaríamos hinchadas y intentaríamos que no desciendan. Siempre va a haber un leve descenso, pero en este tipo de contracción vamos a activar muchísimo más la zona abdominal y la ventaja es que vamos a activar también el suelo pélvico, con lo cual es una manera de trabajar todo el complejo abdominal, abdominales, suelo pélvico, incluso glúteos también podrían trabajar realizando este tipo de respiración. Entonces es posible que en algunos ejercicios demandemos este tipo de respiración. La repito, tomamos aire hinchando costillas y soplamos sin dejar que descienda. Tenemos que sentir una contracción como el abdomen intenta meterse hacia adentro, contrayendo uno de los músculos principales que es el transverso del abdomen y además el suelo pélvico. Es importante que sintamos esa contracción del suelo pélvico. Hay veces que primero se contrae el transverso y luego el suelo pélvico, hay veces que primero el suelo pélvico y el transverso. Pero en cualquiera de los dos casos es muy importante sentir los dos, tanto abdomen como suelo pélvico. Esto es necesario repetirlo hasta que seáis capaces de sentir los dos músculos, tanto abdominales como suelo pélvico. En cuanto al ritmo respiratorio que debemos seguir en las clases, es muy importante que el ejercicio se adapte a la respiración, no al revés, no la respiración al ejercicio. Generalmente tomaremos aire durante 2 segundos y lo echaremos durante 2, 3 o 4, dependiendo del ejercicio. Por ejemplo, una respiración 2-2 sería y soplamos en 2 segundos. En 3 segundos sería y soplaríamos en 3. Así conseguimos alargarla y alguna respiración la haremos en 4 segundos de expiración. Tomamos aire en 2 y echamos en 4. Pero siempre resistiendo la salida del aire para favorecer la contracción de abdominales, ¿vale? En cuanto al ritmo respiratorio, como decía, es preferible que el ejercicio se adapte a la respiración. Por ejemplo, si tengo que hacer el ejercicio de estabilidad pélvica, abriendo las piernas, lo haríamos así y que el ejercicio dure lo que dura la respiración, intentando seguir las pautas que diga el profesor, pero siempre dando preferencia a la respiración para no marearnos, para no hacerlas ni demasiado largas ni demasiado cortas, que sea una respiración adecuada al ejercicio que vayamos a hacer. El segundo principio básico es la estabilidad lumbopélvica y al hablar de estabilidad lumbopélvica debemos tener claro dos conceptos básicos. Uno es neutral y otro es imprim. Entendemos por neutral una posición en la que nos encontremos más o menos cómodos, ya sea estando tumbados, como ahora, yo boca arriba, o de pie. Hay personas que nada más tumbarse notan molestias lumbares, con lo cual su neutral implica llevar la pelvis un poquito hacia atrás, es decir, una posición en la que nos encontremos cómodos y sin molestia. Eso lo vamos a considerar nuestro neutral. Y a partir de esa posición de neutral tenemos una posición de seguridad que es imprim, que es llevar la pelvis hacia atrás. Lo que debemos pensar es en pegar las lumbares al suelo. En este movimiento, llevar la pelvis hacia atrás, acercando las lumbares al suelo, pero siempre asociado a una contracción de abdominales. Es decir, yo este movimiento lo puedo hacer con los glúteos, contrayendo los glúteos y llevando la pelvis hacia atrás, pero me interesa hacerlo con abdominales, porque como hemos dicho antes, los abdominales son los principales protectores de las lumbares, con lo cual, si yo corrijo la posición de las lumbares y además estoy contrayendo abdominales, estoy estabilizando la columna lumbar por dos vías diferentes, tanto la corrección postural como la contracción de abdominales. Para trabajar neutral e imprim vamos a realizar un ejercicio que consiste en estirar una pierna sin arrastrarla por el suelo y volvemos. La respiración, como siempre,
soplamos para mover, tomamos aire para recoger, soplamos para estirar, tomamos aire para recoger. Fijaros que en este ejercicio estoy estabilizando la pelvis. Si no la estabilizara, pasaría algo parecido a esto. Al estirar la pierna se me arquearían las lumbares y al recogerla se me irían al suelo. Eso lo notamos con el movimiento de la cabeza. Estiro y se me baja, recojo y vuelvo. En este movimiento, ahora mismo, no estoy estabilizando. Para estabilizar, tengo que impedir que el movimiento de la pierna arrastre la pelvis y, por tanto, las lumbares. Un movimiento un poquito más fuerte que este sería ir a la posición de 4. Es una posición en la que llevamos cadera y rodilla a 90 grados y luego la otra. ¿Vale? Esto lo haríamos también con la respiración. Tomamos aire y al soplar, tomamos aire y al soplar, realizándolo sin estabilidad, aparecería algo parecido a lo siguiente. Levanto una pierna, la pierna de abajo me va a estar estabilizando todavía las lumbares, pero al levantar la segunda pierna hacemos un movimiento de vaivén. Ese movimiento de vaivén implica que no hemos estabilizado la pelvis. Entonces tenemos que contraer abdominales ayudándonos de la expiración para proteger las lumbares mediante la estabilización de la pelvis. Tomamos aire y al soplar no se mueve. Tomamos aire y al soplar bajamos. Dentro del segundo principio, la estabilidad lumbopélvica, también tenemos que tener claro otro concepto que es la disociación pelvis-cadera. Eso quiere decir que el movimiento de la cadera, que es el que realiza la pierna, no debe afectar al movimiento de la pelvis. En el ejercicio que hemos hecho antes para demostrar el imprint neutral, ya estábamos trabajando la disociación pelvis-cadera, es decir, estoy moviendo la articulación de la cadera, es decir, la pierna, sin que se mueva la pelvis. Esto sería en un movimiento antero-posterior. Ahora lo vamos a realizar en un movimiento de rotación. Es decir, yo debo tener la capacidad de mover la pierna hacia afuera sin que se vaya la pelvis en rotación. Para ello vamos a realizar este movimiento. Podéis poner los dedos corazones en las espinas ilíacas anterosuperiores, que son unos huesecitos que tenemos aquí en la parte baja de la cintura, y los pulgares en las costillas para controlar el movimiento. Entonces, en esta posición tomaríamos aire y al soplar abrimos la pierna sin que se mueva la pelvis. Tomamos aire llevando la pierna hacia arriba y al soplar bajamos la otra. Tomamos aire hacia arriba y soplamos bajando la otra. ¿Vale? Tomamos aire y soplamos bajando la otra. Si yo no estabilizara lumbares, pasaría algo parecido a lo siguiente. Al abrir la pierna se me iría la pelvis detrás, es decir, no estaría disociando pelvis-cadera ni estaría estabilizando la pelvis. Se me iría la pelvis detrás de la pierna. Por eso es necesario sujetar la pelvis para que no se vaya detrás de la pierna. El tercer principio básico es la estabilidad de la zona dorsal, es decir, debo tener la capacidad de estabilizarla mientras muevo otras partes del cuerpo. Por ejemplo, yo puedo mover los brazos y evitar que la zona dorsal se mueva. Si yo no estabilizara, al llevar los brazos, se me irían todas las dorsales hacia arriba. Pero si yo estabilizo, sujeto la zona dorsal y no dejo que se vaya, la dejo quieta en su sitio. ¿Vale? El cuarto principio básico es la estabilidad de las escápulas, es decir, las escápulas siempre tienen que estar un poquito bajadas y un poquito juntadas entre ellas. Ese movimiento lo conseguimos abriendo las manos pegadas al suelo y tirando de ellas un poquito hacia abajo. Si con las uñas de los pulgares tocamos también el suelo, conseguimos activar más la musculatura de las escápulas y conseguir que estén más protegidas. De esta manera conseguimos que al hacer algún movimiento no haga movimientos compensatorios, siempre conseguimos que estén abajo y un poquito pegadas entre ellas.
El vicio que solemos tener es pegarlas un poquito hacia arriba, por eso la protección siempre va a ser bajarlas hacia abajo. El quinto principio es la estabilidad de la zona cervical. Vamos a intentar primeramente que la nuca esté siempre un poquito alargada, ¿vale? No tendamos a encogerla, siempre un poquito alargada, y para ello, en lugar de mirar hacia la proyección vertical de nuestra cabeza, vamos a mirar siempre un poquito hacia abajo, es decir, vamos a tener la cervical un poquito alargada. Y a la hora de hacer los ejercicios, vamos a intentar que la cabeza acompañe al pecho, es decir, si yo hago la preparación abdominal, la cabeza se levanta al mismo tiempo que el pecho y llega al suelo al mismo tiempo que el pecho. No debo levantar la cabeza y luego tirar del pecho, ¿vale? Igual que tampoco debo empezar la mirada allí y cuando sube el pecho seguir con la mirada allí, porque estaría encogiendo la nuca. Siempre tiene que estar un poquito abierta. Para respetar la estabilidad cervical nos vienen muy bien las almohadas, de manera, si yo me las quitara, mi cabeza estaría demasiado baja y al empezar el movimiento tendría que tener mucho cuidado que no se me queden las cervicales ahí detrás para luego corregir, porque en ese movimiento estaría irritando la zona cervical. Debo meter un poquito la barbilla y hacer que se levante tanto pecho como cabeza al mismo tiempo, y al llegar al suelo igual. Para ello nos podemos ayudar de una de estas tablas, eliminando la parte más complicada del ejercicio o incluso dos, como es mi caso, para que las cervicales comiencen el ejercicio en una posición más favorecida y no sufran tanto al realizarlo, ¿vale? Los vicios que más solemos tener al hacer la preparación abdominal, por ejemplo, son o encoger la nuca, porque siempre estamos mirando allí, cuando lo que deberíamos hacer es tenerla alargada y mirar allí, o que la cabeza vaya por delante del pecho, tanto al inicio como al final, de manera que soy capaz de hacer un movimiento correcto, pero cuando el pecho ya no puede subir más, quiero seguir subiendo y lo que hago es tirar de la cabeza. Este movimiento tampoco respetaría la estabilidad cervical. La cabeza debe acompañar al tronco, debe empezar a subir igual que el pecho y debe llegar al suelo igual que el pecho. Todos estos principios básicos se consiguen de manera automática haciendo un solo movimiento, y es el de crecer. Es decir, si yo estoy en esta posición y le mando al cerebro la orden de crecer, ya estoy tirando de la nuca hacia arriba, con lo cual se mete la barbilla, estoy tirando de los hombros hacia abajo, estoy activando la musculatura dorsal, por eso me sale un poquito el pecho fuera. Fijaros, yo relajo la sensación de crecer, el pecho se me hunde, los hombros se me suben y la nuca se me encoge. Pues por el hecho de crecer ya estoy corrigiendo esas tres partes. Alargo nuca, desciendo hombros y activo dorsales. Nos quedarían los dos principios básicos. Primero, la respiración, que la haríamos ahora con el ejercicio, y la estabilidad lumbar, que lo único que tenemos que hacer, si vemos que se nos arquean las lumbares, tendríamos que corregirla un poquito, pero solo por el hecho de crecer ya estoy activando los tres últimos principios básicos. Pues fijaros cómo al hacer la preparación abdominal, solamente el hecho de crecer ya me activa los tres principios básicos y soy capaz de realizar el ejercicio sin necesidad de coger movimientos compensatorios ni de encoger la nuca porque estoy creciendo, ni de adelantarla porque igualmente estoy creciendo. Fijaros en un detalle, los hombros, si cuando el pecho está abajo los hombros tienden a ir por debajo del pecho, cuando subimos no se quedan debajo del pecho, tienen que subir un poquito para acompañar al movimiento del tronco. Tomamos aire, soplamos para bajar, tomamos aire quietos y soplamos para subir. Tomamos aire y soplamos para bajar. Si os fijáis en este ejercicio, en la preparación abdominal, las lumbares y la pelvis no se mueven, por lo que al realizar el movimiento no debería afectar a estas zonas. Es decir,
Al levantar el pecho y la cabeza y los brazos, no debería moverse ni pelvis ni lumbares. Un vicio que solemos tener es, al levantar el pecho, tirar también de la pelvis, levantando un poquito los glúteos del suelo. Eso no debe pasar, la pelvis debe quedarse en su sitio. ¿De acuerdo? Así respetaríamos también el primer principio básico, el de la estabilidad lumbopélvica. Se nota más cuando estamos en 4 que al levantar tiramos de la pelvis hacia abajo. Pues no, la pelvis debe quedarse en su sitio, no debe venirse, debe quedarse en neutral. Tomaríamos aire, al soplar subimos, tomamos aire y al soplar bajamos. Si trasladamos estos mismos principios básicos a la preparación para la brazada, nos pondríamos boca abajo, nunca haríamos el ejercicio con la nuca encogida, siempre apoyando nariz, ni barbilla ni frente. Si le damos al cerebro la orden de crecer, lo primero que hacemos es tirar de la cabeza hacia arriba, de las manos hacia abajo, con lo cual ya estoy activando toda la musculatura cervical y dorsal. El único problema es que se me arquean lumbares. Por eso, en esta posición, lo que debo que hacer es un poquito imprimir, metiendo la tripa y contrayendo glúteos. Al realizar el ejercicio debemos activar musculatura dorsal, ya sea levantando brazos o sin levantarlo, pero lo que no debo permitir es que al levantar el pecho las lumbares se hundan. ¿De acuerdo? Debo respetar el segundo principio básico, estabilidad de la zona lumbar, y al levantar el pecho que las lumbares no se arqueen. Igualmente, debo respetar el primer principio básico, la estabilidad cervical. No debo encoger la nuca. La nuca, la mirada siempre va a estar al suelo. Tomamos aire, soplamos para subir, tomamos aire, soplamos para bajar. Igualmente, fijaros en el movimiento de las escápulas. En el momento en el que yo crezco, las escápulas se van para abajo. Yo no debo hacer el ejercicio tirando de las escápulas hacia arriba. Tienen que estar siempre separadas de las orejas. Tomamos aire, soplamos para bajar. Hay muchas personas que por intentar levantar más hunden mucho lumbares. Aquí estarían trabajando la cantidad de ejercicio, no la calidad. Es mucho más interesante realizar el ejercicio solo con dorsales, interviniendo la zona dorsal, pero no hundiendo la zona lumbar. Si lo trasladamos a la cuadrupedia, la posición de gata, fijaros, la mirada siempre tiene que estar en el suelo, con mucho cuidado de que la cabeza no se descuelgue. La cabeza arriba, las escápulas siempre separadas de las orejas, y el pecho no puede estar hundido, tiene que estar el pecho arriba, pero no podemos cifosar, debe estar el pecho fuera pero arriba, ¿vale? No puede estar fuera y abajo, o no puede estar arriba y cifosado. Tiene que estar el pecho fuera pero arriba, con los hombros separados de las orejas, y las lumbares deben estar en una posición en la que nos encontremos cómodos, ni demasiado arqueadas ni demasiado corregidas. Entonces, al realizar este ejercicio, por ejemplo, si yo quiero hacer la extensión de brazo y pierna, tengo que intentar que ni pecho, ni lumbares, ni cabeza se vean afectadas por el movimiento. Los vicios que solemos tener es o girar la pelvis, o girar el brazo, o subir el hombro arriba, o mirar al frente. En todos esos casos no estaríamos respetando los principios básicos. Si os fijáis, es tan sencillo como primero crecer, con lo cual las escápulas ya se separan de las orejas, y en esa posición mover brazo y pierna, intentando que no se mueva el tronco. Bueno, con estos ejercicios ya os he mostrado los principios básicos. Si no los domináis a la perfección, es preferible que practiquéis en casa para que cuando acudáis a la clase os resulte más fácil realizar los ejercicios que os propongamos. Hasta el siguiente vídeo.